Profesor, buenos días. Soy Xiomara Reyes de primero secundaria del Colegio Peregrino. Mi noticiero se llama Noticias de Peregrino. Bueno, voy a hablar sobre el COVID-19. El COVID-19 es una enfermedad infecciosa causada por el virus SARS-CoV-2 que dio inicio a una pandemia en los últimos 10 años. A finales de diciembre del año pasado, se registró un nuevo brote de coronavirus en Wuhan, China, que provocó 41 casos de neumonía. Este virus propagó por todo el mundo. El primer caso de COVID-19 se registró en nuestro país el 6 de marzo de este año. Un joven de 25 años regresaba de un viaje de vacaciones por Europa. La transmisión se causa de persona a persona. Se propaga principalmente a través de contactos cercanos de persona a persona, incluso entre personas que están físicamente cerca entre sí, a menos 6 pies. Las personas que están afectadas pero no presentan síntomas también pueden propagar el virus a otra persona. Se transmite por contacto personal cercano con una persona infectada o a través de personas infectadas al toser o estornudar, al tocar objetos o superficies contaminadas y luego tocar la boca, nariz o los ojos. Los síntomas más habituales son los tos seca, cansancio, fiebre. Otros síntomas menos comunes son los siguientes: dolor de garganta, dolor de cabeza y pérdidas del olfato o el gusto. Muy comunes es tos, fiebre y cansancio, gusto nasal, secreción nasal, dolor de garganta, dolor de cabeza, diarrea, fatiga y dificultad para respirar. Seguimos con la prevención. Con la prevención, para prevenir la transmisión de la enfermedad incluye el distanciamiento social, el uso de la máscara, de las mascarillas, lavarse las manos, evitar tocarse los ojos, nariz o la boca con las manos sin lavarse, toser o estornudar en un pañuelo desechable o pliegue de codo. Tiene que lavarse las manos, evitar el saludo, desinfectar las superficies de la casa, lavarse las manos, lavar los alimentos, usar alcohol en gel y cubrirse la nariz o boca al estornudar o toser, tomar líquido y suplir los sanitarios. Seguimos con el distanciamiento social. El distanciamiento social, también llamado distanciamiento físico, consiste en mantener una distancia segura entre usted y otra persona que no permanecen en su hogar. Para poner en práctica el distanciamiento físico o social, debe mantener una distancia de al menos 6 pies, la longitud aproximadamente de 2 brazos extendidos, con respecto a otra persona que no son miembros de su hogar, tanto en el espacio interiores como el área libre. Aislamiento social. Para enfrentar la emergencia sanitaria por coronavirus o COVID-19, el gobierno ha establecido el aislamiento social obligatorio, una medida que ordena a la población de permanecer en casa desde el 1 de julio. Esta medida está focalizada en los departamentos de Arica, Ica, Junín, Huánuco y San Martín, y Madre de Dios y Áncash. Seguimos con la economía. La economía mundial de 3 maneras principales, afectando directamente a la producción, creando trastornos en la cadena de suministros y el mercado, y por su impacto financiero en las empresas y los mercados financieros. Sin embargo, hay muchos dependen de las reacciones del mundo público de la enfermedad. La cuarentena focalizada debido a la reanudación de actividades que comprende la apertura progresiva de muchos de los negocios en el país. El gobierno decide cambiar la cuarentena nacional por cuarentena focalizada el 26 de junio y el 31 de marzo el Ministerio de Salud aprueba un documento técnico que establece acciones son dirigidas para prevención, diagnóstico y tratamientos ante personas hospitalizadas.
adaptándose a los estudios internacionales sobre el uso de fármacos de atención de pacientes con COVID-19, siendo estos la cloroquina, hidroxicloroquina, acitromicina, entre otros. El 2 de abril, el Ministerio de Salud aprueba una norma para los cuerpos de las personas que fallecen a causa de la COVID-19 ser incinerados. Sin embargo, la Defensoría del Pueblo comunicó sobre lo imposible de aplicar la norma, considerando la situación real de los crematorios, que apenas existen 4 crematorios públicos disponibles, recomendando la modificación de la norma y de la norma crematorios que apenas existen 4 crematorios públicos recomendados. La modificación de la norma y se priorice la humanización en condiciones de bioseguridad. El 10 de abril, el Ministerio de Salud, Víctor Zamora, anunció la creación de un comando de levantamiento de cadáveres tras registrarse en las calles de diferentes distritos de la ciudad de Lima a personas que piden atención médica por síntomas de la COVID-19. Después de el Ministerio de Salud aprueba el protocolo después de la resolución. Días después, el Ministerio de Salud aprueba el protocolo de la resolución. El Ministerio de Salud, MINSA, que fue aprobada el 23 de marzo. En este protocolo incluye equipo de trabajo conformados por un médico cirujano, un trabajador de salud ambiental, un chofer y personal de apoyo, que contarán con una movilidad, equipos de protección personal, EPP y material necesario para la preparación de cadáveres. Bolsa hermética. Solución. De bolsas médicas, no solución. Bolsa hermética. Solución desinfectante pulverizador entre bolsas. El 9 de abril, el Ministerio de Salud aprueba una guía técnica que establece medidas de control para el traslado interprovincial excepcional de personas. Esta medida establece que todos los viajeros deben pasar por un laboratorio de la autoridad sanitaria por la jurisdicción Jerezas, con el objetivo de identificar la detección y posibles síntomas compatibles con la enfermedad. Al día siguiente, el gobierno aprueba una directiva sanitaria que establece medidas para un servicio de telemedicina sincronizada asíncrona que permitirá que los pobladores accedan a una atención médica a distancia, haciendo uso de tecnologías de información y comunicación, TIC, siendo una institución prestadora de servicios de salud, IPREX, la que recibirán los criterios para la inserción de estos servicios a nivel nacional. El 10 de mayo, el gobierno aprueba, a través del decreto legislativo número 1490, la implementación y desarrollo de los servicios de telesalud en todos los establecimientos sanitarios del país, incluyendo la sanidad de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, otorgando un acceso gratuito por datos y telefónica. Dicho servicio ha sido incluido diversas modalidades con atención telemonitoreo para las condiciones en los pacientes, teleoriente para resolver dudas en las consultas y telegestión para el establecimiento. Asimismo, incluye también el servicio de teleconsulta para el paciente y teleconsulta para los profesionales en salud. Seguimos con las muestras. El 14 de marzo, un día antes de la cuarentena, el Ministerio de Salud decide anunciar una descentralización en la evaluación de las muestras para el diagnóstico de la COVID-19 en el país, ampliando la cantidad de laboratorios a 9. Seguimos con los ventiladores mecánicos.
Ventiladores mecánicos, el brote por COVID-19 ocasionó que los sistemas de salud de varios países atravesaran por un colapso sanitario y decidieron realizar esfuerzos por la obtención de los ventiladores mecánicos y otros insumos médicos. El brote por COVID-19 ocasionó que el sistema de salud de varios países atravesaran por un colapso sanitario y decidieron realizar esfuerzos por la obtención de los ventiladores mecánicos y otros insumos médicos. Esta crisis sanitaria produjo que existiera una fuerte demanda de estos aparatos en los países desarrollados, que, que, que permitiría por cumplir su compra en los países latinoamericanos, siendo el Perú uno de los más beneficiados. El ministro del Interior, Walter Marcos, afirmó que en el país existe una escasez en la cantidad de respiradores mecánicos, acaeciendo en una urgente necesidad para la ampliación. El 21 de marzo, los ingenieros de la Pontificia Universidad Católica de Perú trabajaron en el diseño y desarrollo de unos respiradores mecánicos por un bajo costo y rápida implementación. Esta iniciativa incentivó que el Ministerio de Salud, Víctor Zamora, se reuniera con los delegados de la PUC y realizaran un acuerdo para su posible producción en el mes de abril. A principios de abril, el Perú contó con 266 ventiladores mecánicos, siendo ampliados a 500 su capacidad luego de la declaración de la titular del Comando Operaciones COVID-19, Pilar Macetti. El ministro de Salud, por su parte, decide autorizar con urgencia la fabricación de respiradores artificiales básicos y de calidad a la Marina de Guerra del Perú para su producción durante esta emergencia. Dichos respiradores mecánicos se denominaron SAMAI, que significa respirar en quechua. En los días posteriores, otras universidades locales que asumen por la producción de esos aparatos, la Universidad de Piura inició la fabricación de 10 ventiladores mecánicos, ofreciendo un servicio de preparación para su región. El 12 de abril, el equipo de la PUC y 4 empresas privadas culminan en la creación de un respirador mecánico, bautizándolo como nombre MASI, que proviene del quechua. Su nombre es denominado como un compañero o amigo cercano que brinda apoyo. El expresidente Martín Vizcarra y el ministro de Salud, Víctor Zamora, hacen una visita al laboratorio de PUC, independizando su función y planteando la producción a partir del mes de mayo. El 16 de abril, la Universidad Nacional de Ingeniería, UNIC, y la Universidad Peruana Cayetano Heredia se suman en su fabricación, estableciendo un prototipo cuyas piezas pueden ser fabricadas en impresoras 3D. Unos días más tarde se unieron el Hospital Arzobispo Loaiza con el desarrollo de 9 prototipos cuya elaboración emplea ingeniería inversa. El toque de queda. El toque de queda fue el nivel nacional realizado el 18 de marzo según la declaración del presidente. Esta decisión surgió debido al incumplimiento del evento social obligatorio por la población. Esta medida fue aplicada al mismo día desde las 20 horas hasta las 5 horas. Asimismo, las Fuerzas Armadas y la Policía fueron facultados para hacer cumplir la prohibición. Seguimos con los problemas en la educación. El impacto del COVID-19 en la educación podría implicir un gran potencial humano y revertir décadas de progreso. La pandemia del coronavirus ha afectado a más de 1.500 millones de estudiantes en el mundo y ha exacerbado las desigualdades en las esferas de la educación. El 11 de marzo, 5 días después del primer caso positivo, el Ministerio de Salud y Educación decide postergar el inicio de clases de todas las escuelas públicas y privadas.
del país hasta el día 30 de marzo como medida de contención de la pandemia. La misma medida se aplicó al día siguiente por la suspensión de las clases para todas las edades públicas y privadas del país. Luego de dichas medidas, el Ministerio anunció el 14 de marzo la compra de kits de higiene con carácter de urgencia para la desinfección de las escuelas públicas con una inversión de 165 millones de soles. La pérdida de clases ocasionada por la postergación obligada al Ministerio para plantear educación a distancia, creando el programa Aprende en Casa para la recuperación de clases y alistando las clases virtuales con un plan de contingencia. Dicho plan recibió el apoyo de gran parte de las radios emisoras y algunos canales de televisión local que han expuesto el alcance de las personas que no cuentan con los servicios de Internet. Seguimos con el impacto social. Dicha situación ocasionó que alrededor del mundo surgiera una fuerte histeria colectiva en los consumidores y se empezaran a escasear los productos de primera necesidad. Tras una ola de compras masivas, tal afecto también llegó al Perú, generando un gran desabastecimiento de mascarillas y geles antibacteriales en las farmacias, acariciando finalmente una alza de los precios de aquellos productos. Seguimos con la religión. La religión ha impactado a la religión de varias maneras, incluidas la cancelación de las celebraciones de diversas religiones, el cierre de las escuelas dominicales. Seguimos con violencia doméstica. El confinamiento ha incrementado la violencia de género en el país. Desde el 16 de marzo hasta el 31 de mayo se han registrado un total de 12 feminicidios y 7 casos posibles de feminicidios a nivel nacional. Frente a este lamentable escenario, el gobierno ha emitido medidas de protección urgente en favor de las víctimas de violencia. El impacto a la Internet se debe a la mayor utilización de servicios en línea relacionados con la enseñanza y el teletrabajo por parte de los ciudadanos a causa de la cuarentena establecida en el mundo y en muchos países. Seguimos con la alimentación. La crisis sanitaria que veníamos atravesando, que se ha convertido ya en una crisis alimentaria que requiere urgentemente atención por parte de las autoridades. La salud mental, la Organización Mundial de la Salud se define como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de la enfermedad o dolencias. Seguimos con el suicidio. El 16 de marzo, día que entró la vigencia del estado de emergencia, el gobierno tomó una decisión de realizar un subsidio de 380 soles para las familias más vulnerables durante los primeros 15 días con el objetivo de beneficiar una cantidad de 9 millones de personas que representan en el país un 82% de la población ocupada y principalmente informal. Seguimos con el impacto en los niños, que han cambiado la vida de muchos niños y niñas, adolescentes y familiares en esta pandemia, en tanto una crisis de salud y como una amenaza social y económica, creando situaciones extremadamente desafiantes, particularmente para los más vulnerables. Seguimos con las causas comunes del estrés psicológico. El temor y preocupación por su salud y la salud de sus seres queridos, situación financiera o laboral, o la pérdida de servicios de apoyo de los que dependen, cambios en los patrones de sueño o alimentación, dificultades para dormir o concentrarse, agravamiento de problemas de salud crónicos, agravamiento de problemas de salud mental, el impacto en el sueño. La sombra de la crisis provocada por la pandemia del COVID-19 será alargada para la industria del fútbol como efecto en los próximos 4 años, impacto especial de los ingresos de las instalaciones y comerciales. El impacto al transporte. El 15 de marzo, el gobierno decide decretar el estado de emergencia a nivel nacional,
Como medida de contención, ocasionando el cierre de todas las fronteras del país desde el 16 de marzo, el ministro del Interior, Carlos Morán, indicó que el cierre corresponde tanto como servicio internacional como interprovincial de pasajeros, así como la intervención de la Policía Nacional de Perú y las Fuerzas Armadas para el cumplimiento de las medidas. Seguimos con el cierre de fronteras. Las fronteras del país fueron cerradas durante un lapso de 15 días, luego que el gobierno anunciara estado de emergencia a nivel nacional. El día 15 de marzo, sin embargo, dicha medida tuvo un día libre para retornar la comunicación, lo cual la Cancillería peruana decide reabrir las fronteras sur con Chile, luego de realizar un acuerdo con la Cancillería chilena, permitiendo una vez más el retorno de los peruanos y chilenos. La emergencia sanitaria. El 11 de marzo, el gobierno hace oficial la declaración de emergencias sanitarias a nivel nacional durante 90 días, luego que ese mismo día la Organización Mundial de la Salud, OMS, declarara al COVID-19 como una pandemia a nivel mundial. Seguimos con el colapso hospitalario. Durante la primera semana de abril empieza a surgir un cuestionamiento sobre la capacidad real de camas para la unidad de los ciudadanos intensivos. UCI anunciaba por el presidente luego de la relevarse con un paciente con insuficiencia respiratoria fue impedido su ingreso al hospitales Hipólito Unay y Arzobispo Loaiza debido a la falta de camas. Seguimos con el impacto en los laboratorios. El 3 de abril, el Ministerio de Salud, Víctor Zamora, confirmó la existencia de 7 laboratorios, en su mayoría privadas, que funcionan para el descarte de la COVID-19, entre ellas la Universidad Nacional de Mayor de San Marcos, el Instituto de Medicina Tropical de Cayetano Heredia, NANCUM 6, el Laboratorio de Estados Unidos en Perú, el Laboratorio Roy de Magdalena, el UNILAC con sede Gregorio Escobedo, incluyendo al Laboratorio Regional de Arequipa, que iniciaron funciones el 6 de abril. Seguimos con el tratamiento. Aunque algunas soluciones de la medicina occidental o tradiciones o remedios caseros pueden resultar inconfrontables de aliviar los síntomas leves de COVID-19. Hasta ahora, ningún medicamento ha demostrado prevenir o curar esta enfermedad. La OMS no recomienda automedicarse con ningún fármaco, incluidos los antibióticos, para prevenir o curar la COVID-19. Sin embargo, hay varios ensayos clínicos en marcha, tanto de medicamentos occidentales como tradicionales. Seguimos con el personal médico. El 9 de abril, el Ministerio de Salud aprueba guía técnica mediante la resolución ministerial MINSA que establece procedimiento para el cuidado de salud mental de personas de la salud que brinda atención a los pacientes infectados con COVID-19. Seguimos con las vacunas. La vacuna contra la COVID-19 se refiere al estudio y desarrollo de una posible vacuna de la enfermedad originada por el SARS-CoV-2, virus responsable de la pandemia por coronavirus. Para el abril de 2020, 115 candidatos a vacunas estaban en desarrollo. Seguimos con el resumen de casos. En Perú hay total de casos de 263.000 y personas recuperadas hay 893.000, muertes hay 35.923.000. Total de casos 62.8 millones, personas recuperadas 40.2 millones y 1.46 millones. Gracias, espero que les guste.